Ayer, 29 de septiembre, fue el Día Mundial del Corazón, una efeméride que no hace mucho tiempo que la conocemos. Queremos saber por qué se ha creado, en alusión a qué. Es muy clara la explicación, pero también tiene que ver con estas enfermedades vasculares, patologías o afecciones que parecen comunes, pero es importante que adentremos en este tema. Por eso estamos aquí en el piso con el doctor Juan Pablo Peirone, médico especialista, por supuesto, como cardiólogo aquí en la ciudad de Río Tercero. Material de consulta permanente para Local Noticias, así como estás, doctor. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, y justamente esta es la finalidad por la cual se creó este día, el 29 de septiembre, como el Día Mundial del Corazón. La Federación Mundial, la World Heart Federation, que es la federación que engloba a los referentes de la cardiología del mundo, hizo que más de 100 países se sumaran a este día puntual para usarlo fundamentalmente en la concientización de la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Es decir, aprovechó un día en el cual se baja una batería de información todo el día para tratar de que la gente enfoque su atención y se predisponga a recibir toda la mayor cantidad de datos para que a ver si entran en razón, si aprovechan cada una de las cuestiones que desde el punto de vista del marketing tratan de impactar en la conciencia de la gente, y desde allí la gente asume que la prevención es lo más importante a la hora de evitar la enfermedad arterial. Todo indica que hay una gran parte que le toca como responsabilidad a cada uno, como paciente, como persona, como individuo, a la hora de hablar de las enfermedades cardiovasculares, sí. Hábitos. Bueno, por ahí podríamos entrar. Hay algunas imágenes que has traído que son muy importantes también, que las podamos compartir, porque a la gente se le hace mucho más gráfico. No sé por dónde podés empezar, sí, pero ahí podamos entender, digamos. Con respecto a lo que dijiste recién, antes de avanzar, la responsabilidad. Pues es que justo el jueves pasado teníamos la charla, estoy haciendo neumonología, y teníamos la charla de cesación tabáquica. La charla duraba 4 horas. Y antes de empezar, todo proceso para tratar de dejar de fumar, todo intento para dejar de fumar, y todo tratamiento con ibupropión, parches de nicotina, con el cigarrillo electrónico, todo intento de cesación tabáquica depende de una sola cosa, que es la voluntad del paciente de dejar de fumar. Lo más difícil. Y en esto tiene que ver también con eso, con evitar la aparición de aterosclerosis. Eso que vemos ahí, lo que vemos en el extremo superior izquierdo es justamente una arteria sana. La segunda es una placa de ateroma de colesterol LDL, que es el colesterol malo que va creciendo, y la tercera es la ruptura de esa placa, provocando lo que nosotros conocemos con el nombre de infarto. Es decir, ese es el proceso en el cual una arteria, desde estar sana y no tener placas de ateroma por debajo de su endotelio, que es la capita amarilla que estamos viendo, y esa es la solución al problema. Eso es justamente lo que no queremos. Para eso para eso apareció este día, para eso apareció el 29 de septiembre como el Día de la Prevención de la Enfermedad. Eso es una angioplastia con balón, ahí se insufla una arteria coronaria que está ocluida por una placa de ateroma, se insufla y se libera el trombo, con lo cual se recupera el flujo en esa arteria coronaria. Eso es lo que tratamos de evitar. ¿Y por qué el paciente llega a esta instancia? Porque ese paciente fumó. Esa es una carótida común con sus dos ramas, la carótida externa y la carótida interna. Esa carótida interna, la más gruesa que ven arriba en la división, es la que se le tapó a Kirchner y a Menem y le pusimos un stent. Estaba en la fundación cuando llegó Menem con la obstrucción carótida en esa carótida, hubo que colocarle un stent, y esa es la que lleva la sangre al encéfalo. Cuando se ocluyen las ramas de esa arteria, se produce un ACV, un infarto cerebral, justamente por placas de ateroma, como veíamos recién. ¿Y el paciente puede vivir muchos años teniendo esta condición y no saberlo? ¿O siente cosas, expresa, manifiesta? No, el paciente, la enfermedad aterosclerótica inicialmente, hasta que no provoca un deterioro significativo, es asintomática. La tenemos que nosotros diagnosticar en el consultorio. Por eso es fundamental la consulta para la prevención. Claro, y los controles permanentes. Es fundamental. Después de los 40 años tenés que ir una vez por año al médico. Tenés que hacerte, además de un dosaje de laboratorio para conocer cómo está tu colesterol LDL, tus triglicéridos, todo tu perfil metabólico, ver cómo está tu presión, ver cómo está tu glucemia, ver qué glucemia tenés en ayunas, conocer tu frecuencia cardíaca, conocer tu saturación de oxígeno. El médico en el examen detecta si hay al examen clínico y a la anamnesia, porque a veces el síntoma aparece de la anamnesia, aparece del tiempo que vos demorás en una consulta, como corresponde, de un buen tiempo en recabar datos a partir de de las preguntas que vos le haces al paciente. Por eso es muy importante que la consulta, el paciente se siente, nos tomemos un tiempo, lo escuchemos, el médico pregunte, el paciente, y ahí aparece mucho dato. El paciente que no dice nadie, al último, cuando se están por ir, abren la puerta y dice: usted sabe, doctor, no me olvide de decirle,
y ahí aparece el síntoma, a ver, venga, y ahí encontramos y solicitamos una ergometría o una cámara gamma o solicitamos un eco o lo que sea, y de esa forma encontramos la enfermedad coronaria. Pero todo esto que vimos recién, hay que tratar de evitarlo con la prevención. Nosotros hicimos un estudio en Río Tercero y nos encontramos que más del 40% de los riotercerenses por encima de los 50 años tienen hipertensión, el 60% tienen colesterol alto, el 10% son diabéticos, el 38% fuma, el 55% son obesos, o sea, tienen índice de masa corporal por encima de 30. Es decir, encontramos una prevalencia de enfermedades que van a generar justamente el daño vascular y el depósito de ateromas enorme. Coincide en general con las cifras mundiales. Y ese es el objetivo, tratar de prevenir. Muchas veces la voluntad falla, pero ahí está nuestro rol como médicos y todo el personal de salud, hacerle entender a la persona que el daño que provoca la enfermedad vascular es severa, es la primera causa de muerte en el mundo, por encima del cáncer. Claro. Hay 520 millones de personas afectadas de enfermedad cardíaca justamente por enfermedad vascular. Entonces, en este tiempo que nos tomamos, en este interrogatorio que hacemos al paciente, en esta evaluación que hacemos, encontramos y ya le sugerimos cuál es la corrección que tiene que hacer. El paciente tiene que aceptarlo, tiene que entender, y para eso tenemos que mostrarle estas fotos, ponerlo en el eco y mostrarle cómo son sus arterias, mostrarle el corazón en un ecocardiograma. Mira, este corazón está grueso porque sos un hipertenso hace mucho tiempo y no te has controlado. Mira cómo funciona mal. Mira las placas de ateroma que tenés en las carótidas. El paciente fumador, todo paciente fumador, mira, vengo haciendo ecocarotío hace más de 10 años y te diré que no hay paciente por encima de los 60 años que haya fumado que no tenga placas de ateromas en sus carótidas. Claro, no es imposible. Con lo cual, fumar es un factor de riesgo casi excluyente para formar ateromatosis carótida que después va a llevar al ACV. Claro. Y el ACV, sinceramente, parece que no fuera nada, pero el ACV que queda con secuelas, con daño motor, es un gran problema no solo para el paciente, sino para el entorno social. Es un paciente que después se aísla, el grupo familiar lo empieza a aislar, termina el paciente muchas veces geriatrizado o no en su hogar porque atenderlo por ahí cuesta, hay una situación complicada. Y bueno, es prácticamente después del ACV con secuelas motoras un antes y después en la vida, y podemos evitarlo porque no son accidentes, son incidentes buscados. El ACV, el infarto, el daño renal, la vasculopatía periférica, la aterosclerosis sistémica es provocada por nosotros mismos. Es decir, la mayor parte de los factores son factores que son modificables, que nosotros podemos modificar. Bajar la presión, normalizar la glucemia, tener colesterol normal, tener peso normal, hacer actividad física, es fundamental la actividad física. Es decir, comer, eso es lo que debemos comer. Recién mostramos ahí una imagen de unas papas fritas, comer sano, no grasas trans y todo lo que significa para que formen las placas. O sea, doctor, hay otro factor, y con esto podríamos ir cerrando también, que agudiza la obviedad de tener que realizar estos controles de alguna manera, que tiene que ver con la relación que hay en la historia familiar. Digamos, sí, sin duda. Los antecedentes familiares hay dos cosas que no podemos modificar. Uno son los antecedentes familiares. El antecedente familiar es que tu padre o tu madre o a un familiar cercano de primer grado haya tenido un evento antes de los 60 años, o sea, un ACV o un infarto antes de los 60. Si tu papá tuvo un infarto a los 80, eso no tiene transmisión genética. Tiene que ser eventos jóvenes. Eso sí, es muy probable que vos tengas altas chances de padecerlo. Y lo otro es el sexo y la edad. Las mujeres están protegidas de la enfermedad aterosclerótica hasta la menopausia porque tienen secreción de estrógenos. Los estrógenos impiden la oxidación del LDL, que es el colesterol malo, y hacen que tengan menos eventos. Ahora, después de los 55, cuando pierden la protección estrogénica, ustedes las mujeres, las posibilidades de complicaciones en una mujer al tener un infarto son mucho mayores que en el hombre. O sea, en una mujer de 60 diabética que tiene un infarto tiene casi 50% de mortalidad, claro, a diferencia de un hombre que tiene menos. Claro. Por lo tanto, la edad, el sexo y los antecedentes familiares nosotros no los podemos modificar, pero sí podemos modificar el resto de los factores. Y lo último que es importante, si se meten en Google ustedes mismos para tomar una idea acabada, para saber el riesgo que ustedes tienen a 10 años de hacer un infarto, una ACV, se meten en Google y ponen, hay una plaquita que dice riesgo cardiovascular o riesgo vascular, y le toman una serie de datos, si usted cuánto mide, cuánto pesa, qué edad tiene, cuánto tiene de colesterol, de presión, de glucemia, y saca un porcentaje y les dice en la misma tabla de Google qué chance tienen ustedes a 10 años de hacer o una ACV o un infarto, daño renal o daño vascular periférico. Entonces, tienen toda la información. Hay que tener voluntad.
parece como que estuviera lejana, que a nadie le toca, pero nosotros que convivimos con la enfermedad vascular es un gran problema, es invalidante, el de mayor mortalidad. El infarto del paciente joven produce muerte súbita, el paciente que a los 50 años está acostado con su mujer al lado y la quiere despertar a las 6 de la mañana y el paciente está muerto porque ese paciente de 50 no hizo circulación colateral, entonces se ocluyó la arteria principal, no hubo flujo por las arterias colaterales porque no tuvo el tiempo. A diferencia del anciano, que sí, si tiene una plaquita, el mismo organismo en forma sabia creó colaterales, entonces es más rara la muerte súbita en el anciano cuando tiene un infarto. Es decir, hay muchas cosas con respecto a todo esto, pero es fundamental acá la voluntad, la predisposición y la concientización de que si nosotros corregimos, está demostrado desde Framingham hace más de 30 años en Estados Unidos, un estudio muy importante, que nosotros bajamos el colesterol, tenemos la presión normal, bajamos de peso, caminamos, no fumamos y tenemos una glucemia normal, vamos a tener muchas menos chances en tener enfermedad vascular. Gracias por tu tiempo, doctor, por venirte hasta acá, hasta el piso de Local Noticias, para poder de alguna manera adentrarnos en esta información y da para hablar de muchas aristas, ya lo haremos a su debido momento. Gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes, muy amable. Pausa, ya venimos.